Alegre presencia del Señor. Jesús nos llevará, juntos cantando la alegría, vernos unidos en la fe y el amor, juntos en nuestras vidas, alegre presencia del Señor. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ofrecemos la Santa Misa por las benditas ánimas del purgatorio, también en el cumpleaños de Priscila Cervantes y para Nicole López, su presentación, sus papás y padrinos, y también pues la presentación de Paola Nicole. Pues estamos hablando de la misma, son dos niñas, una sola, la vistieron igual. También ofrecemos esta Santa Misa para que en nuestro país podamos ser conscientes de nuestra vocación religiosa, específicamente cristiana y cristiana católica. Hoy vamos a saber si lo somos o no, si vivimos lo que manda la fe o si realmente nomás de nombre somos cristianos, pero en la práctica somos ateos o peor que ateos. A veces hay ateos buenas gentes, moralmente aceptables, pero no, a veces puede ser que con nuestras acciones nos hacemos enemigos del Dios de la Biblia. Pidamos hoy para que, lejos de ser enemigos de Dios, seamos colaboradores con Dios para transformar esta sociedad injusta en una sociedad más digna y respetuosa de los derechos de todos. Oremos pues. Señor Dios, de quien nos viene la redención y a quien debemos la filiación adoptiva, protege con bondad a los hijos e hijas que tanto amas, para que todos los que creemos en Cristo obtengamos la verdadera libertad y la herencia eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del profeta Isaías. Esto dice el Señor: digan a los de corazón apocado, ánimo, no teman. He aquí que su Dios, vengador y justiciero, viene ya para salvarlos. Se iluminarán entonces los ojos de los ciegos y los oídos de los sordos se abrirán. Saltará como un venado el cojo y la lengua del mudo cantará. Brotarán aguas en el desierto y correrán torrentes en la estepa. El páramo se convertirá en estanque y la tierra seca en manantial. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Lectura de la carta del apóstol Santiago. Hermanos, puesto que ustedes tienen fe en nuestro Señor Jesucristo glorificado, no tengan favoritismos. Supongamos que entra al mismo tiempo en su reunión un hombre con un anillo de oro, lujosamente vestido, y un pobre andrajoso, y que fijan ustedes la mirada en el que lleva traje elegante y le dicen: tú, siéntate aquí cómodamente. En cambio, le dicen al pobre: tú, párate allá o siéntate aquí en el suelo, a mis pies. ¿No es esto tener favoritismos y juzgar con criterios torcidos? Queridos hermanos, ¿acaso no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para hacerlos ricos en la fe y herederos del reino que prometió a los que lo aman?
Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo salió Jesús de la región de Tiro y vino de nuevo por Sidón al mar de Galilea, atravesando la región de la Decápolis. Le llevaron entonces a un hombre sordo y tartamudo, y le suplicaban que le impusiera las manos. Él lo apartó a un lado de la gente, le metió los dedos en los oídos y le tocó la lengua con saliva. Después, mirando al cielo, suspiró y le dijo: Efetá, que quiere decir ábrete. Al momento se le abrieron los oídos, se le soltó la traba de la lengua y empezó a hablar sin dificultad. Él les mandó que no lo dijeran a nadie, pero cuanto más se lo mandaba, ellos con más insistencia lo proclamaban. Y todos estaban asombrados y decían: ¡qué bien lo hace todo! Hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Palabra del Señor. Queridos hermanos y hermanas en el Señor Jesucristo, la palabra de Dios hoy nos trae a un paso o a una etapa o un momento central. Falta un poquito más para llegar a la mitad del Evangelio de Marcos. Entre este y el próximo domingo vamos a llegar a esa mitad. Cuando hablamos de los 16 capítulos del Evangelio de Marcos, el primero que fue escrito, debemos recordar cuál es el propósito del ciclo B, donde la combinación de los Evangelios de Marcos y de Juan se nos presenta a Jesús como un hombre auténtico, no como una mera idea, no como un amigo virtual, diríamos hoy en las redes sociales, sino una persona de carne y hueso que sale a nuestro encuentro domingo tras domingo, por la persona del sacerdote, por la persona de sus hijos, de su esposo, aquella persona con quien usted atiende a la misa. Si usted es solo, usted no está solo, está toda una comunidad aquí presente. La importancia que Jesús le da a cada persona sobresale en la historia del Evangelio de hoy, pero también en las demás lecturas. La nuestra es una religión no de ideas, no de ideales o de utopías, aunque la primera lectura sí presenta el día de Yahvé, el día de Dios, como algo utópico. Por utópico, ¿qué quiero decir? Bueno, pues según nos dijo la primera lectura de hoy, de Isaías en el capítulo 35, cuando la gente estaba a punto de perder su identidad. Recuerden que el libro de Isaías tiene tres grandes partes. Obviamente,
Ese profeta, el más extenso, no fue escrito como un libro de una vez por todas y por una sola persona, sino que se llevó décadas, diríamos casi más de 100 años, por lo tanto fueron diferentes los autores. Hasta el capítulo 39 hablamos de un solo autor y nos estamos refiriendo a la época en que Jerusalén estaba a punto de ser arrollada o prácticamente acababa de ser destruida por Nabucodonosor. Recuerden que no es que ustedes se acordarán, ¿verdad? Pero si sabemos un poco de Biblia, en el año 722, o sea, unos 90 o 100 años antes de que el profeta le dijera a esta gente, no todo está terminado. Ya Dios había protegido Jerusalén de sus enemigos cuando Sennacherib de Asiria había acabado con las 10 tribus de Israel y a Jerusalén los había protegido, y de allí hay salmos y textos que dicen que los enemigos de la ciudad de Santa huían como las mujeres con dolores de parto. Obviamente un hombre nunca tendrá un dolor de parto, pero una forma de decir que los agarró unos cólicos y fue la manera como Dios combatió a los enemigos de la ciudad santa. Ahora no. Ahora o acababan o estaban a punto de ser arrasados o acababan de llevar a los exiliados a la crema innata de los más inteligentes a Babilonia, y algunos se habían quedado en Jerusalén, como empezó la novela reciente, o que todavía no sé si ya terminó, está por concluir, de El Rico y Lázaro, donde habla de la combinación de esas experiencias. Claro, muchas de esa historia está arreglada porque no todos pudieron vivir en una misma temporada, pero algo es cierto: la gente estaba desanimada, la gente no quería creer en Dios. Por eso el profeta Isaías les dice: dile a los de corazón apocado, ánimo, no tengan miedo, aquí viene tu Dios. Aun cuando veas todos los desastres que te pasan, aquí estoy por ti. Yo no me rajo, yo soy un Dios fiel, yo no les fallaré, Él viene a salvarte. Tu Dios es un Dios vengador y justiciero. Hoy vamos a saber qué significa venganza y justicia para Dios, porque todo el mundo tenemos una experiencia de lo que es la venganza humanamente. Tú me haces una cosa y yo te hago otra. Tú me rompes 2 dientes, yo te rompo 2, hasta que vino la justicia del gran Zenón, un gran legislador de la antigua Grecia, que empezó a tener ciertos principios de sabiduría y los impuso como las primeras leyes. Por favor, si alguien te rompe un diente, no le rompas 2. Ojo por ojo, diente por diente. Si te sacan un ojo, tú nomás tienes el derecho de sacarle otro ojo, pero no los 2. Ah, qué compasión, ¿verdad? Pues era una ley compasiva, pues no lo sabían. Pues aún esa ley del talión viene a ser superada por el Dios de Israel, el Dios de la Biblia. Porque para Él la venganza no consiste en darte un golpe si tú a mí me das otro. Dios tan poderoso que nos mandó a su Hijo para salvarnos y que tiene todo el derecho de vengarse, de destruirnos en un instante si Él lo quisiera. Pero ¿en qué consiste la venganza de Dios? En darnos su perdón, en darnos su misericordia. Como cuando un hombre, la mujer lo traiciona, o una mujer, el hombre cree que la hace tonta y la mujer con toda dignidad le perdona. Y el hombre que la ofendió, o en el caso si la mujer cometió el adulterio, la mujer dice: mi hombre de verdad es bueno. Claro que si no tiene vergüenza la mujer que cometió adulterio, o el hombre depravado, pues que al cabo a mi mujer la puede hacer mensa y voy otra vez. Qué pena me da tu caso. Porque si Dios te dio un hombre o te dio una esposa que te perdona y es compasivo o compasiva contigo y abusas de su bondad, no le llames tonta. Tú eres el tonto. Tú eres el que no sabes que hay alguien que todo lo mira y que tomará justicia en nombre de esa mujer humilde o que se somete.
o aquel hombre que es noble, no tonto. A los ojos del mundo es un tonto y uno que le pusieron los cuernos y ya. No para Dios. Dios mira los corazones y tarde que temprano el depravado las paga. Eso será tema para las próximas misas. Hoy solamente veamos en qué consiste la venganza para Dios. En que en lugar de castigarte, te doy el perdón. Te doy una oportunidad más. La justicia, darle a cada uno lo que le toca. Al Creador su lugar como el que me hizo. A mi hermano como el que es tan humano y tan débil como yo, que le doy chance, porque el día que yo la riegue también a mí me va a dar chance. Es decir, la venganza para Dios es el perdón y la justicia para Dios es el amor, es el comprendernos. ¿Verdad que es muy diferente la justicia como lo hacen las cortes y los jueces y los licenciados de este mundo, y la venganza como lo hacen las naciones, que si tú me atacas una parte yo te mando la bomba atómica por la otra? ¡Qué diferente es el Dios de la Biblia al proceder de los humanos! Nos sigue diciendo en el capítulo 35 el primer Isaías: se iluminará en aquel tiempo los ojos de los ciegos, los oídos del sordo se van a abrir, va a poder escuchar. El cojo saltará como un venado, la lengua del mudo se abrirá y cantará. O sea, estos contrastes de verdad, del ciego que ve, del sordo que oye, del mudo que habla, del cojo que brinca. Brotarán aguas en el desierto. ¿Cómo? En el desierto donde no hay agua. Correrán torrentes en la estepa y el páramo se convertirá en estanque y la tierra seca en manantial. Aquí obviamente estamos hablando de un ideal paradisaico, de una etapa de la parusía, de al final de los tiempos. Ideal sí, una utopía quizá, pero ¿será pura poesía? ¿O será posible que Dios tiene el poder de hacer de la poesía realidad? Y esa respuesta tú la das. ¿Crees en el poder del Señor? Al comienzo nos dice la historia del libro sagrado, el Génesis, el primero de 73 libros que componen la Biblia, que cuando Dios empezó a hacer todo, al final de cada día, dice la Biblia que dijo Dios, que cuando separó la luz de las tinieblas, vio Dios que era bueno. En el segundo día separó lo seco de lo mojado, a las aguas le llamó mares y a lo seco tierra. Y vio Dios que lo que había hecho en el segundo día, bueno. Después hizo que surgieran los árboles y las hierbas y los mares los llenó de peces, y vio Dios que lo que había hecho en el tercer día era bueno. Y así sucesivamente hasta que llega al sexto día, cuando hace el reino animal. Usted y yo sabemos que pertenecemos al reino animal, somos parte de la especie de los animales, de allí viene la palabra ánima o alma. De allí las películas animadas, ¿verdad? Que ponen rayitas y palitos y se menean, ¿verdad? Que no son figuras reales, personas, sino por eso se llaman películas animadas, que hay movimiento. Una planta crece pero no se mueve del lugar. Una piedra tendrá el alma mineral, pero no, es un vegetal, y en vegetal y un mineral no llega a la etapa esa de ser un organismo que se puede mover por sí mismo. Pero usted y yo no nos quedamos en el nivel ni siquiera mineral, ni vegetal, ni animal, sino que tenemos otro tipo de condición. Tenemos un alma racional, no nomás el alma vital que nos podemos mover, sino el alma racional. Por eso en el sexto día que Dios hace a los animales, también dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. ¿Y qué distingue al hombre del resto de los animales? Que es capaz de llegar al Sabbat, al día de descanso. ¿Cuál es la diferencia entre usted, que deja un espacio para descansar, para dormir un poquito más, para comer en familia, para venir a la Santa Misa y adorar al Señor? Pues que usted se distingue del resto de las piedras, del resto de los árboles, por bellos que sean los bosques, del resto de los animales.
Por eso hay un dicho que dice que Dios dijo, hagamos al hombre, ¿verdad? Y dijo primero, hagamos a los animales, hagamos los pájaros, hagamos los asnos, hagamos los bueyes, y algunos se hicieron, ¿verdad? Por ahí. Pero bueno, a fin de cuentas nos distinguimos entre los animales que tenemos alma racional, y pues no hay que hacernos, ¿verdad? Ni burros, ni bueyes, ni nada de eso. Somos seres humanos que podemos cantar con la boca, alabar al Señor, levantar los brazos. Llegamos al día domingo. Para nosotros el sábado es domingo, el día que resucité el Señor. Para los musulmanes es el viernes, para los judíos el sábado, para nosotros los cristianos el día del Señor es el domingo. ¿Qué es lo que más caracteriza eso y cómo lo relaciono yo con el Evangelio hoy? Que cada día la Biblia dice que Dios dijo que todo lo que había hecho lo había hecho bueno, lo había hecho excelente. Hoy se nos dice que Jesús hacía todo bien, igual a su Padre el Creador, hizo hablar al mudo y así y oír al sordo. Todo lo hace bien, decían de Jesús. Lo único que el Creador no dijo qué bien me quedó es cuando precisamente hizo la pareja humana. Allí, en lugar de decir, igual que el resto de los días, qué bien me quedó Adán, mira qué musculoso, qué fornido me quedó, mira qué sexy looking dirían algunos, o la mujer, mira nomás qué mujerzona, ¿verdad? Jesús no dice qué buena me quedó Eva ni qué bueno me quedó el hombre. No dice la Biblia nada, dice lo opuesto. No es bueno que el hombre esté solo, no es bueno que la mujer sea sola. Le daré al hombre una compañera adecuada para que entonces Adán sea el que diga y no yo, Dios, su creador. Y Adán expresa cuando la ve, dice, ajá, ahora sí le atinó Dios. Me dio lo que yo más quería, ¿verdad? Lo que más necesito, la compañera que me completa como hombre. Y la mujer le dio Dios a Adán al hombre para que se haga sentir mujer, y no solo sentir, sino se complete, se realice plenamente como mujer. Entonces uno al otro dirán, mira, ahora sí le atinó, ahora sí Dios hizo algo mejor, lo más excelente, además de toda la creación, ahora sí es algo que yo necesito. Mis hermanas y hermanos, la sexualidad es el don más delicado y bello que nos ha dado el Señor como parte de nuestro ser, pero nosotros tenemos que descubrir la voluntad de Dios por el hecho de habernos hecho hombres o mujeres, y para poder coronar su obra. Cuando Jesús se encuentra con personas enfermas, oprimidas, tristes, llenas de pecados, solas, ciegos, sordos, mudos, mancos, Él no puede más que hacer lo que puede hacer por ellos. A veces espera que ellos crean en Él y les exige que tengan fe en Él. Otras veces Él mismo sale al encuentro y sin decir agua va, aquí estás, mija, te puedo levantar de estar jorobada allí, o extiende la mano y ponte a que tus músculos te funcionen. Porque para Jesús, el que una persona esté muda o sorda es el comienzo de la muerte, es el comienzo de empezar a quedarse en un solo sitio. Cuando somos jóvenes viajamos a un lado y a otro, vamos a la tienda, vamos a donde sea, pero entre más viejos nos vamos haciendo, o menos jóvenes, para que no se oiga tan feo, que es la misma cosa, ¿verdad? Cada vez se reduce nuestro círculo, ¿verdad? Ya no viajamos tanto, ya nos cuesta pasar del sofá a la cocina y de la cocina a la cama, y no, mijo, mejor otro día voy. Bueno, ya la gente empieza a reducir su espacio. Ya empieza uno a no movilizarse tanto, hasta que finalmente quedamos muy tranquilitos allí, sin movernos, nomás que quepamos en el cajón, y adiós mundo cruel, ay, se miran porque ya se les fue. Para Jesús no quiere que nada de eso le suceda a ninguno de sus amigos, de sus fieles. Por eso Él viene y le quita la sordera, le quita la mudez, para que este hombre se contacte con los demás. Y hoy el Señor nos dice que
a Él le duele mucho la suerte de sus fieles. En el Salmo 145 se nos presenta el auténtico Dios. Si tenemos en el billete de dólar una frase que dice en Dios confiamos, yo les pregunto, vamos a ver si el Dios de la Biblia es el mismo Dios de los billetes de $1. El Dios de la Biblia, según el Salmo responsorial, es un Dios que se preocupa del oprimido, del que está encarcelado, del cautivo, del que es peregrino o inmigrante, de la viuda, del huérfano, en fin, de todo necesitado, de todos los enfermos. Si hay una persona que realmente cree en el Dios de la Biblia, en el Dios de la iglesia, en el Dios de Jesucristo, tiene que ser una persona que favorece por lo menos tres de varios grupos, estos tres: el huérfano, la viuda y el inmigrante. El huérfano, hoy podríamos decir la vida no nacida. ¿Por qué? Porque pues si hasta su madre lo rechaza y está por acabar con esa vida y no hay mucho espacio donde corra la criatura, pues oigan, para mí que Dios es muy contundente desde el momento que una persona es concebida. Todos debemos procurar que esa vida nazca y se realice. Pero no basta defender la vida no nacida si en cuanto nace la desprecias. Mujeres embarazadas que en los centros de migración los hacen a un lado solamente porque no son americanos o caucasians. Hoy se nos dice algo muy serio en el libro de Santiago. Pero antes de mencionar a Santiago y con cuánto casi odio, diríamos, desprecio habla Santiago de los ricos, cosa que se verá en los próximos domingos, pero desde ahora empieza él con un argumento que no la vamos a acabar, que ya vamos a 20 siglos de cristianismo y todavía no sabemos cómo resolver el problema que él nota en las primeras asambleas de los primeros cristianos en el primer siglo. Cuando alguien en tu asamblea llega con con anillos de oro, bien vestido, y le dice: siéntese usted, señor, por aquí. Y llega una persona vestida sencillamente, no sé, yo recuerdo a mi abuelito, entre semana él no alcanzaba a bañarse y arreglarse, pero venía del campo lleno de lodazal y así se quedaba a la entrada de la iglesia y por lo menos llegaba a la bendición de la misa diaria, porque allá hay misa todos los días. Eso sí, en domingo mi abuelita, muy responsable, le almidonaba su ropa, ¿verdad? Muy elegante el abuelo. Así es que, pero entre semana iba lleno de lodo y no me acuerdo quién, pero alguien de la familia como que decía, como que no quería ni saludar al abuelo. Yo nunca me avergoncé de él. Qué bueno, papá Goyo, que vino a la misa. Pero hoy día, ¿cómo podemos aplicar ese texto de la segunda lectura? ¿No es hacer eso favoritismo? Que al rico, al bien vestido le dices: pásele usted por acá, y al pobre, al sencillo le dices: usted, tú quédate allá parado o siéntate a mis pies. Miren, la Biblia no tiene la palabra racismo ni discriminación, pero según los expertos, la palabra favoritismo corresponde exactamente a lo que hoy día llamaríamos racismo y discriminación. Si Santiago hubiera escrito hoy, en esta semana pasada, muy parecido al libro que el señor Woodward ha escrito, un libro que se publicará este martes sobre el temor que hay en la Casa Blanca, ¿verdad? Pero si hoy escribiera Santiago, no usaba la palabra favoritismo, o más bien esa palabra corresponde exactamente. ¿Qué no están ustedes discriminando? Por favor, por el amor a Cristo glorificado, ustedes no pueden ser discriminadores ni racistas. Estoy absolutamente cierto que yo no estoy violando ningún texto de la Biblia. Estoy interpretando lo que en el año 60 o 70 fue escrita esa carta, quizás en los 90, a unos 30, 40 años después de la muerte de Cristo. Estoy interpretando un texto de 8 siglos de Isaías y de cuando se compuso el Salmo. Estoy interpretando las mismas palabras de Jesús.
cuando él no buscaba ningún rating, diríamos hoy día, ningún prestigio, cuando le pide a ese sordomudo que se alivió, mira, por favor, no se lo digas a nadie, por favor, quédate calladito. Por eso Jesús separa a este sordomudo, se lo lleva aparte para que los demás no vean qué pasa con él y nomás sea un intercambio personal. Usted quiere sanar de su sordera, de su ceguera, de su mudez, de su estar manco y de todos esos maladares que tenga. Tenga una relación personal con Jesús. Háblele al corazón y dile: Señor, sáname este dolor que tengo. Sáname de esta pierna, sáname de mi diabetes, sáname, Señor, en tus manos pongo mi persona. Y no solamente mi cuerpo, sino también mis sentimientos, mis capacidad de ser rencoroso y odioso. Sáname este corazón, sana mis pensamientos, mi mente cochambrosa. Sana mi alma, sana todo mi ser, mente, corazón, cuerpo y alma. Sáname, Señor, en tus manos me pongo. A Él le gusta que aparte le hables. Es decir, no nomás vengas a la misa en domingo, sino a solas hagas tu oración con Él. Tú escoge la hora, el día y el lugar. Allí, cuando estés a solas en tu sofá o en tu casa o en un parque, háblale. Porque al Señor le agrada que le hables, que le pidas, que te presentes como esa viuda, como ese huérfano que sus padres han despreciado, o esa viuda que se le murió el marido o la mujer, o aunque lo tenga, pero más sirve de estorbo, que decía una tía que la había abandonado. Mi tío la dejó, ¿verdad? Y ella nomás decía: yo soy casada, ¿cómo decía? Estoy soltera y con hijos. Casada y sin marido, viuda y sin velorio. Pobre de mi tía, ¿verdad? Todo eso le pasaba. Entonces, ¿cuántas veces hay mujeres que de verdad solitas tienen que sufrir su suerte? ¿Por qué? Porque son las personas que el Señor personalmente quiere ser su marido, su protector. Y hay de aquel, sea una organización, sea un vecino, sea un pariente, que humilla a una mujer sola o a un hombre porque lo ven solo. Por eso el Señor prefiere a esa gente solita, viudos, viudas o solteros que no, por la razón que sea, no se casaron, no tuvieron ese complemento que es natural, que Dios dio a todo ser humano, de la complementariedad sexual entre un hombre y una mujer. Esos huerfanitos, esos inmigrantes. Si de veras eres el Dios que dices que crees en el billete de $1, en Dios confiamos, ¿por qué no defiendes a los inmigrantes? ¿Por qué no defiendes la vida no nacida? ¿Por qué no a los derechos de la mujer, que todavía los machistas siguen humillando como si ellas tuvieran la culpa de todo? Por favor. Mis hermanas y hermanos, ¿por qué la política actual tiene que estar dividida entre aquellos que defienden la vida pero se oponen a los inmigrantes? O aquellos que favorecen a los inmigrantes pero no defienden la vida en el vientre. Claro, se conmueven en esos niños que fueron arrebatados de sus madres por la administración de Trump, pero no se preocupan de aquellos que no hay videos, de aquellos que no vemos, solo porque no vemos ya no existen, ¿o qué? Tengo un hermano que decía que él sí favorecía el aborto, pero él lo favorecía hasta que el niño tuviera 8 años y le dijera: si no haces tu tarea y haces tu trabajo, te voy a abortar, y tuviera dónde correr, a la cocina, para afuera, al patio, pero en el estómago, ¿a dónde puede huir el bebé? Por favor, debemos combinar al Dios de la Biblia con lo que nos está presentando el mundo de hoy. Si de verdad creemos, somos creyentes en Dios, si de verdad somos cristianos, si de verdad católicos, no separemos, no dividamos, no compartimentalicemos nuestra propia persona, ni nuestras familias, ni las necesidades de los demás. Nuestro Dios es un Dios que está cerca de cada sordo, de cada ciego, de cada mudo, de cada manco que hay por ahí, para restaurar nuestra dignidad completa, para volver a ser hijos e hijas con una dignidad que nadie nos deba arrebatar. En conclusión, mis hermanos y hermanas, hoy la palabra de Dios nos reta a hacer una opción preferencial por los pobres. Es una frase que se acuñó en los 60s, en los 70s, con las conferencias episcopales de Latinoamérica,
que hasta ahora van 5. La primera en 1955, Río de Janeiro. La segunda fue en Medellín, Colombia, en 1968. La tercera conferencia de todos los obispos fue en Puebla de Los Ángeles en 1979, al comienzo del pontificado de San Juan Pablo II. Y la cuarta fue en Santo Domingo, tengo entendido que en 1992, por ahí. Y la quinta conferencia en un pueblo que se venera a la Santísima Virgen, muy parecida a la Virgen de Guadalupe, con el nombre de Aparecida, una vez más en Brasil. Eso fue en el 2007 con el Papa Benedicto. Ahora es tiempo que se convoque una sexta conferencia de todos los obispos de Latinoamérica. ¿Cómo le pido a Dios? Y quizás hasta mi misma reflexión un día la comparta con el Papa, si tengo el honor, no sé, de pedir que ya esta sexta conferencia no solamente sea de los obispos de Latinoamérica, sino también con los episcopados de Canadá y de Estados Unidos, que sea la sexta latinoamericana y la primera de todo el continente. ¿Por qué? Porque mientras los gobiernos, mientras las personas de este mundo dividen a las naciones, dividen las familias con el fin de ver cuánto dinero produce cada individuo, con el fin de buscar fama y fortuna y saber quién es popular, Jesús, lo opuesto a eso, Él no busca popularidad. Él dice, por favor, no le digas a nadie que te he sanado, quédate callado. Pero entre más les ordenaba que no lo dijeran a nadie, la gente más lo gritaba y decía, ¿cómo hace las cosas bien? Hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Y Jesús se ha de haber puesto la mano en la cabeza diciendo, ay, por favor, que esto no me ayuda. Yo no ando buscando la fama para mí, yo no soy el centro es el reino de mi Padre. A diferencia de los que quieren hacer famosos hoy, yo soy el Salvador, yo soy el que les traigo la verdadera América, la libertad, hagamos América grande otra vez, yo soy su nuevo Mesías. Por favor, solamente uno es el Mesías, todos los demás, ay, nos consolamos con seguirle las huellas. Jesús no es un héroe más. Hace unos días murió un gran senador y legislador, el señor McCain, y él fue un gran héroe de esta nación, un héroe que por supuesto no fue reconocido por la Casa Blanca porque políticamente eran enemigos, pero Jesús es mucho más que un héroe como McCain. Ese hombre puede tener muchas cualidades. A un santo nosotros debemos imitarlo. Tenemos que tener la forma de decir que lo que significa ser una persona moralmente buena. No solamente bueno, sino hacerlo mejor. Pues Jesús hoy se nos presenta no solamente como un hombre real, hecho y derecho, de carne y hueso, sino un buen hombre y un excelente hombre. Y cuarto, un hombre perfecto. Un hombre al 100%. Todo lo que se puede esperar de un ser humano, Jesús lo tiene. Pero Jesús es más que un héroe, más que un santo, más que el fundador de una religión. Él es el Hijo de Dios. Y viene a actuar en este mundo con todo el poder divino. Expulsando a Satanás, restaurando a todo hombre y mujer que se acogen a Él. ¿Cuánta gente va con fe a los santuarios del Cristo crucificado o a nuestra Madre Santísima? Y Él ha permitido que por medio de las manos maternales de su madre y Él mismo nos muestre sus caricias, su amor, su salud. O sea, ¿qué otra religión tiene tanto amor, tan cercano a nosotros como nuestra fe cristiana y católica? Era de que lloráramos de alegría y decir, el Señor no se ha separado, pero ni un segundo, sigue presente, como en aquel momento que le abrió los ojos al ciego y que le metió los dedos en sus oídos y con salivita le abrió la posibilidad de comunicarse a aquel hombre. Pero de una manera particular, esta semana aprendí una palabra que nunca en mis clases de inglés la había aprendido, ni la había leído, y yo leo más libros en inglés que en español. Esa palabra nunca la había leído en ningún artículo de ningún periódico ni de ningún libro. Amorality, amoralidad. Es un poquito diferente a inmoral. Amoral e inmoral. Inmoral es una persona que de a tiro es un
malvado, que de eso hablaremos más adelante en otro domingo, ¿verdad? En 2 domingos más voy a hablar de qué manera a los malvados se les nota su maldad. Pero aquí hablamos de amoral, o sea, que no hay moralidad. Y eso se dijo del presidente. Gente dentro de mismo de la Casa Blanca dicen que están haciendo todo lo que pueden para que el país no entre a un hoyo y se caiga. Y por supuesto el presidente está enojado, que por qué no publican abiertamente eso, y todo el mundo sabe, ustedes en las noticias lo han oído. Pero aquí lo interesante, que la palabra de Dios hoy nos presenta a Jesús como la persona buena, perfecta, moral. Un hombre que pasó haciendo el bien, como predicaba Pedro al comienzo del cristianismo. Este hombre que no debía nada, pasó haciendo el bien a todos, curando enfermos, expulsando al demonio. Y aún de todo lo bueno que pasó haciendo, así lo condenaron ustedes, así lo condenamos todos. Por eso, en esta semana que el Evangelio nos habla de lo bueno que es Jesús, también salen los periódicos de lo amoral que es el presidente Trump. ¡Ey! Yo no estoy inventando nada. Me encantaría no mencionarles al presidente porque muchos se molestan, ya que eso no debe ser, y quién sabe cuántas cosas dicen. Yo no puedo hacer nada. Yo tengo que traer el Evangelio de hace 2000 años y la lectura de hace 2800 años y más o menos ese tiempo de Santiago, y decirles, miren, la palabra de Dios que está escrita en la Biblia, así se aplica hoy a nosotros. ¿Alguna persona no le agrada? Pues no estoy aquí para agradarle. Estoy aquí para darle un servicio de la palabra completa de Dios, no a medias. Vamos a levantarnos y profesemos nuestra fe y pidamos unos por otros, porque todos tenemos cola que nos pisen. De pie, por favor.